Rilakkuma y Kaoru es la serie animada en stop motion disponible en Netflix, recomendada por Enrique Figueroa Anaya. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. Cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Amigos de Cinemanet, les saluda Enrique Figueroa Anaya, esperando se encuentren bien en estos días un tanto inciertos, pero en los que yo les pido, y como toda la gente de Cinemanet, les pedimos que se resguarden en la medida de lo posible, y también y como lo hemos estado haciendo en estas primeras recomendaciones de series o películas que ustedes pueden seguir en streaming para estos días de resguardo, que se distraigan. Es cierto, hay que mantenerse informados, pero creo que también es importante distraerse para no abrumarse. Y creo que estos días de COVID-19 han traído una serie de reflexiones, o por lo menos a mí me han traído una serie de reflexiones que espero poder compartir con ustedes a lo largo de las recomendaciones que les tengo, sobre varios temas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el miedo. Es cierto, nadie está diciendo que el tema del virus no sea un tema importante o un tema del cual estarse cuidando, pero también es cierto que hay un miedo que ha estado sobrepasando muchas cosas y que nos lleva justamente a reflexionar. Entonces, el hilo conductor de las recomendaciones que yo les estaré trayendo aquí en Cinemanet es sobre todo lo que creo que está reflexionándose en estos días, y bueno, en particular de la recomendación del día de hoy es sobre cómo de repente despreciamos un poco las cosas sencillas, eso que simplemente y llanamente llamamos vida, ¿no? Y que a veces pareciera que es tan sencillo decirlo, pero que guarda una complejidad y a la vez también tiene una simpleza que muchas veces en muchos de los medios donde disfrutamos de contenidos, creo que se termina despreciando. La recomendación, como ya les decía Charlie, a quien saludo también por medio de este podcast, también a nombre de Diana Su y de Rosalina Piñera, quienes estamos haciendo estas recomendaciones, les saludo. Es nada más y nada menos que Rilakkuma y Kaoru. Esta es una serie de televisión que ya tenía, de streaming, que yo ya tenía en mente recomendarles desde hace tiempo. De repente, la cotidianidad, el tamaño o el número o cantidad de contenidos que nos saturan semanalmente termina relegando algunos de estos temas. Y yo no recuerdo haber visto un texto o alguna nota de que había estado saliendo esta serie. Igual y sí, ustedes corríjanme, pero bueno, creo que es una serie muy breve, son 13 capítulos aproximadamente, de entre 10 y 12 minutos de duración, son muy breves, que sin embargo creo que tienen un corazón muy importante que funciona para estos días de encierro, que algunos podemos estarnos dando, y que bueno, a la medida de lo posible espero que también ustedes puedan hacerlo. ¿Cuál es la historia de Rilakkuma? Rilakkuma es un personaje que nace a raíz de una convocatoria que hace la compañía japonesa San-X. Dice su creadora, que es Saki Kondo, que la empresa les había impuesto de alguna manera hacer un personaje kawaii por mes. ¿A qué se refiere uno cuando habla de kawaii? Es un adjetivo japonés que puede ser traducido al español como bonito o tierno, ¿no? Entonces ustedes ubicarán estos personajes japoneses que dan ternura. Pues bueno, esos son los personajes kawaii. Aquí Kondo cuenta que ella estaba muy abrumada por su trabajo y que anhelaba una vida relajante, una vida tranquila, ¿no? Entonces, lo que ella quería era tener una mascota, y de ahí nace el personaje
de Rilakkuma. Rilakkuma nace de dos palabras, Rirakuzu, que es una transliteración de la palabra relax en inglés, así tal cual, y kuma, que es la palabra japonesa para oso. Entonces estamos con un oso relax, y eso, bueno, tiene todo el sentido cuando vemos Rilakkuma y Kaoru. Rilakkuma pues, es un personaje que se ha plasmado en diversos medios, en libros, obviamente en una serie de productos. De hecho, cuando yo me encontré con Rilakkuma, yo ya identificaba a la figura sin haberle dado cara o voz en algún otro medio, ¿no? Como les decía, hay libros ilustrados, hay libros de stickers, hay juegos también de Rilakkuma, inclusive en plataformas de videojuegos, y bueno, es un personaje que ha estado presente en diversos espacios, y para América o para Occidente ha tenido la fortuna de que ha tenido una coproducción con Netflix. Y bueno, se estrenó el 19 de abril de 2019, es decir, para el momento en el que estoy grabando este podcast, que es finales de marzo. Este personaje y su serie en Netflix no tienen ni un año de presencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esta serie? Se nos presenta a los personajes que vamos a ir conociendo. Sí, Rilakkuma, este oso relax, ¿no? Pero también no es su dueña, es su compañera, ¿no? Es difícil porque a lo largo o no es difícil, más bien es más simple, ¿no? A lo largo de la serie vamos viendo que ni Kaoru, que es una chica en sus mediados 20, considera a Rilakkuma como su mascota, ni Rilakkuma considera a Kaoru como su dueña, ¿no? Entonces esto habla un poco de esa relación que muchos tienen con sus animales de compañía, ¿no? Que muchos consideran sus propios hijos, ¿no? Entonces es interesante la relación que existe entre este personaje, pero también hay otros personajes. Otro es Korilakkuma, que es una osita muy similar a Rilakkuma, perdón, y también está Kiroitori, que es un pollito, un pajarito que está ahí en la serie, y que por cierto tiene una obsesión de limpieza tremenda, ¿no? Ya quisiéramos muchos tener a un Kiroitori por ahí presente. Y bueno, vamos viendo cómo se van desarrollando estos 13 capítulos. Les digo de una forma muy sencilla. El primer capítulo se llama Flor de Cerezo y encontramos algunos elementos que a mí me parecen muy interesantes. Yo recomiendo que la serie la vean en japonés con subtítulos en español. Creo que siempre escuchar el idioma original y sobre todo de estas series que no son habladas en inglés resulta muy enriquecedor, y además también nos da un poco del contexto, aunque no entendamos el idioma, de dónde se está desarrollando esta serie. La música me parece muy buena. Hay a lo largo de la serie, por ejemplo, algunos elementos, algunos temas musicales cantados que acompañan muy bien. No es una serie musical y de hecho son, recordaré, 3 o quizá 4 temas musicales de este tipo a lo largo de la serie. Más bien todo es instrumental. Hay una combinación muy interesante de humor y drama que también resulta muy japonés. Ahora que estoy haciendo un trabajo, ya les presentaré en los próximos meses relacionado al tema de Godzilla, y algo que conmemoraremos en agosto de este año y que cumple 75 años, ahí les dejo la tarea. Estaba viendo justamente cómo siempre se ha relacionado mucho el drama y la comedia en muchos de los contenidos japoneses, y eso es lo que termina sucediendo en Rilakkuma y Kaoru. No es un drama desgarrador, no es un melodrama, vamos, pero sí es un drama cotidiano, un drama que nos conecta con elementos que van a ser sobre todo entrañables, porque terminamos siendo muy empáticos con lo que viven los personajes, tanto los osos como la propia Kaoru, ¿no?
vemos valores, como los valores de la amistad, lo vamos viendo desarrollándose, ¿no? Los personajes son muy divertidos, las secuencias de humor sobre todo se enfocan en los tres personajes que ya les decía, Korirakuma, Rilakuma y Koiritori, que son personajes pues, mudos, por así decirlo. Entonces todo termina siendo más físico, curioso sobre cómo van realizando ellos sus tareas cotidianas. Y en fin, es una serie que sí va conectada, son 13 capítulos en donde sí vamos viendo el desarrollo de estos personajes, lo cual funciona muy bien porque, y eso también me lleva a otro tema, ¿no? De repente estas series que duran muchísimo tiempo y sus capítulos duran aproximadamente 1 hora y terminan siendo, no sé, 9, 10, 11 temporadas y terminan siendo innecesariamente largas. Aquí en 3 episodios de 10 a 12 minutos, la historia se cuenta muy bien y terminamos conectando de gran manera con los personajes. Vamos, sin decirles algún estropeo de ningún tipo, viendo cómo van conociendo o topándose con otros personajes, ¿no? Sobre lo que les decía de que es una serie que puede ser vista por toda familia, eso es importante. Es una serie que les decía, como de niño, a partir de 8 a 10 años se puede ver con la compañía de los padres, y a los padres les va a resultar sobre todo muy entrañable. Sí creo sobre todo que es una serie que habla a gente de la edad de Kaoru, inclusive también por ahí de los 30, es decir, gente que todavía está viendo hacia dónde va con su vida, ¿no? Y tratando de encontrar un camino, de repente también en una forma de vida que termina siendo abrumadora. Y es que el personaje de Kaoru es un personaje que vive sola, está en un trabajo que ella por muchos momentos cree insignificante, tiene la presión de su mamá, que no constantemente, pero le está hablando y casi diciéndole, bueno, ¿cuándo vas a regresar? ¿Y cuándo vas a acabar con tu sueño de ir a Tokio? Porque se ve que su mamá o su familia es de fuera de las afueras de Tokio. Y bueno, ella se aventuró a esa idea de encontrar trabajo y hacer una vida en la gran capital japonesa. Y también por ahí están presentes algunos elementos que toco madera, y esto que tengo aquí no es madera, serán tema en algunos meses, que son los temas económicos, ¿no? Recortes laborales, en fin, bueno, están siendo muchos de esos temas actualmente. Ya no estoy diciendo, ya no se diga en el futuro como estaba diciendo, sino en el presente, y cómo todo eso va uno tomándolo como aprendizaje, como una prueba para ir levantándose. Pero bueno, regreso sobre el tema de que sí es una serie para niños de 8 a 10 años. Hay un capítulo en específico que se llama El Fantasma. Quizá ese es uno de mis capítulos favoritos, pero quizá ese capítulo puede terminar siendo un tanto duro. Están los personajes viendo una película de horror japonés, y ustedes saben, como sé que les gusta el cine, que saben de qué tipo de horror estamos hablando cuando se habla de horror japonés. Y si bien no termina siendo grotesco, sí saca por ahí 2-3 sensaciones de temor, ¿no? Pero la historia que presenta es una historia tremendamente entrañable y conmovedora. Quizá ese sea uno de los capítulos pues más duros, por decirlo de alguna manera, pero que creo, y por ahí he estado viendo en algunos comentarios en internet que alguien dice, bueno, si van con la compañía de sus papás y demás, de niños de 8 a 10 años, es un capítulo que creo que puede ser de gran interés. Ahora, también hay muchos elementos, si bien las aventuras de los 3 personajes que les decía, de Rilakuma, Korilakuma y también Kiroitori, son más enfocadas como a un público infantil, ¿no? Son muy divertidas también para uno como adulto. También la historia o todos los elementos que va viendo Kaoru son más bien para un público, como les decía, entre 20 y 35, 36 años, ¿no? En ese periodo, ¿no? Y eso resulta quizá para los niños, digan, bueno, ¿esto qué es, no? Porque de repente Kaoru está en alguno de los episodios imaginando que se encuentra a 2 hombres súper atractivos y que no sabe ella elegir con cuál quedarse, que de repente quizá puedan sacar un poco a los niños de eso, pero son muy,
breves y creo que pasa muy rápido. Les digo, la serie, cada episodio dura de 10 a 12 minutos. Y bueno, la verdad es que hay varios episodios interesantes hacia el final. Me encuentro con algunos episodios que son un poco más, yo los puse en mis anotaciones como random, episodios un poquito más curiosos, ¿no? Que se salen un poco de la norma de los primeros episodios, pero son episodios muy divertidos, ¿no? Está, por ejemplo, Muñeco de Nieve, Hawái, que tiene un mensaje muy curioso, pero también una importante lección al personaje de Kaoru, porque también hay que decirlo, hay cierto... ¿Cómo decirlo? La relación entre Kaoru y sus 3 amigos de peluche, literal, porque en el stop motion se ven de peluche, tiene por ahí sus rudezas, ¿no? Y por ejemplo, en el capítulo de Hawái, ella como que les da a entender algo y ellos se lo toman a pecho y dicen, ok, y cuando les surge una oportunidad de cuando vean ese episodio, le reviran y le dicen, no, tú nos dijiste esto, así que te aguantas, ¿no? Noche en Vela, que es un episodio muy, muy entretenido también. Y algo que me gustó también de la estructura de la serie es que, bueno, nos presenta a estos personajes como si ya los conociéramos y hacia el final nos va presentando elementos para entender de dónde salieron estos personajes. Y me refiero al capítulo del primer día, que justamente es como si fuera el piloto, pero que resulta todavía más entrañable en esta estructura que crearon los guionistas para poder entender pues con mayor cariño lo que les va sucediendo, ¿no? Y bueno, los demás capítulos, les digo, son bastante interesantes. Algo muy interesante es que hacia el final de cada episodio se da una frase. Es como si fuera la lección de ese episodio, ¿no? Como les digo, en los episodios de Muñeco de Nieve, de Noche en Vela, de Hawái, quizá los mensajes son menos sólidos, no sé, pero bueno, son graciosos. Pero lo que voy es que terminan en una idea que termina redondeando lo que vimos en la serie. Todo empieza en un verano y todo termina en un verano. Justamente como actualmente nos encontramos. Yo espero que nos pase todo un año de contingencia para poder revivir esto, pero creo que es una serie que vale mucho la pena. A mí me llamó mucho la atención el estilo de animación de la serie. La serie la dirige, ahorita les digo el nombre del director, porque aquí tengo nada más el nombre del Masahito Kobayashi, y él menciona que se colocaron 10 escenarios distintos en los que se filmaba al mismo tiempo alrededor de 10 segundos de metraje por equipos, ¿no? Entonces es un trabajo impresionante. Ustedes van a ver escenas, también hay algunas escenas de animación en otros estilos por ahí, quizá puede ser computadora, pero bueno, noté por ahí algunas acuarelas. Hay una secuencia que simula agua, que también termina siendo muy, muy, muy interesante. Y la verdad es que el diseño de los personajes es relevante. Por cierto, la serie se encierra, o más bien se encuadra muy bien en lo que es los personajes, ¿no? El personaje de Kaoru en los libros no se le veía la cara, no se le veía a ella, pero sabía que estaba presente. Bueno, ahora la vemos presente, y de hecho muy presente, ¿no? Hay algunos elementos de que los personajes se usan como trajes, ¿no? Que eso en el merchandising de los personajes termina siendo fundamental, porque estos personajes van cambiando de vestuario en su merch. Y bueno, la verdad es que se respeta muy bien el origen de Rilakkuma y sus compañeros. Entonces les recuerdo, es Rilakkuma, Korilakkuma y Kiro Itori. Hay más personajes que se van presentando, algunos que fueron hechos especialmente para la serie y otros que han ido apareciendo en otros elementos, en otros contenidos de Rilakkuma. Así que bueno, esa es mi recomendación. Rilakkuma y Kaoru lo pueden ver en Netflix. Se lo echan en una tarde después de la comida sin mayor problema. Muy breve en la serie, y a mí me deja con ganas de saber, espero
que se puede estrenar una segunda temporada, porque hay muchos elementos de la primera temporada en estos 3 episodios que quedan perfectos para lo que viene. Pero bueno, también si quedara en esta única temporada y con esta idea de que empieza todo en primavera y cierra todo en primavera, y vemos este crecimiento de los mismos personajes, yo creo que yo estaría bastante conforme también. Y bueno, ese será otro tema para, les digo, cuando podamos llegar a la normalidad, la duración de las series. Pero bueno, hasta acá mi recomendación. Me pueden seguir en EnriqueFA86 en Cinemanet. También en Cinemanet me pueden seguir. Y bueno, hablamos en EnriqueFA86 de cine. Los invito también a que sigan Cinematempo, @Cinematempo en Facebook, en Twitter y @CinematempoMX en Instagram. Ahí estamos varios compañeros, colegas, el propio Charlie del Río, mandando otro tipo de contenidos. Entonces, pues ahí está la invitación para eso. Y sin más, también reiterarles 2 cosas. Una, estuvimos anunciando en redes sociales de Cinemanet que quienes tuvieran algún negocio que operara en estos días de COVID-19 con servicio a domicilio o en línea, por ejemplo, quienes ofrezcan talleres, clases, ¿no? Inclusive también asesorías de tipo psicológico, por ejemplo, nos han llegado. Nos lo hagan saber en las redes sociales @Cinemanet en Twitter y en Facebook, Cinemanet1 en YouTube y en Instagram, para que ustedes nos acompañen con eso y nosotros le vamos dando rienda suelta a sus anuncios para apoyarnos todos, ver también de qué manera cada quien puede ayudar en la medida de lo posible con lo que tiene. Y bueno, en Cinemanet lo que tenemos es una audiencia, afortunadamente, que son ustedes quienes nos escuchan. Entonces, pues busquemos esa forma de apoyarnos. Y justamente en ese sentido, vamos a empezar con la primera, pues anuncio o forma de apoyar. Y para eso le pedí a Ernesto Martínez, quien trabaja en Cine Tonalá, pues él nos diera a conocer exactamente qué es lo que está compartiendo Cine Tonalá en estos días. Así que bueno, sin más, los dejo con este audio y pues nada, yo me despido. EnriqueFA86, ahí seguimos hablando de cine. Cuídense, distráiganse, manténganse informados. Hasta la próxima. Estás escuchando Cinemanet. Hola amigos de Cinemanet, les habla Ernesto Martínez, programador de Cine Tonalá en la Ciudad de México. Como sabrán, la situación con el coronavirus nos ha obligado a cerrar por tiempo indefinido nuestra sala de cine y el restaurante, comprometiendo de manera importante la estabilidad de nuestro proyecto. A pesar de esto, seguimos trabajando para llevar lo mejor del cine independiente a ustedes. Apoyarnos es muy fácil. Puede ser desde ordenando comida en la app de Rappi, o a nuestro WhatsApp, que es el 56 16 25 06 23. O bien, si ya se echaron todo el catálogo de Netflix y quieren ver algo diferente, los invito a que visiten www.tonalá.tv para que puedan tener acceso a contenido de Tonalá como conversatorios y masterclasses, así como películas que muy difícilmente podrán encontrar en los servicios de streaming. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, @Cinetonalá en Facebook, Instagram y Twitter. Agradecemos infinitamente a Cinemanet y a ustedes por su apoyo. Esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.